Muy bien, y estamos ahora en compañía del decano del Colegio de Abogados de Lima, el señor Raúl Canelo, un viejo amigo en realidad, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Gracias. Buenas noches. Y lo hemos invitado para hablar sobre esta situación de la que conversábamos también con la mesa de análisis al principio del programa, la que atañe al señor Gino Ríos, titular de la Junta Nacional de Justicia, que tiene, insistiremos una vez más, una sentencia por violencia familiar hace ya algunos años, pero que esto, argumentan algunos, debería pesar lo suficiente como para que deje el cargo. El argumento que esgrimen o que levantan, digamos, sobre todo quienes piensan que esto debería ser así, que él debería dejar el cargo, es el de la idoneidad que deberían presentar los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el contexto general. Estamos con Raúl y entiendo, Raúl, que tú piensas efectivamente que debería dejar el cargo el señor Gino. Sí, sin duda. A ver, por favor, abunda un poco. Y quiero empezar señalando lo expresado por el defensor del pueblo, quien hizo una apología de esta situación. Y yo creo que dijo una media verdad. ¿Cuál fue su media verdad? Decir que él no ha sido condenado con sentencia consentida o ejecutoriada, como señala el artículo 11 de la ley que regula, la ley orgánica que regula la Junta Nacional de Justicia. Y es verdad, él no ha sido condenado por violencia familiar. Él ha tenido una sentencia por violencia familiar, pero hay una distinción ahí, y es temporal. En el 2011, cuando él es sentenciado, no tenía un carácter penal. Era una función tuitiva del Estado, proteger la familia, la integridad física de la mujer y del núcleo familiar. Esa ley intervino Lourdes Flores, me acuerdo, estuvimos una vez en el Congreso debatiendo sobre los beneficios de esta ley, la primera ley de violencia familiar, pero era tuitiva. La sanción era vaya al psicólogo, vaya a terapias. Eso es lo que le aplicaron a él. No tenía carácter punitivo penal. Así es. Es recién a partir del 2015 y con modificaciones que vienen hasta el 2017 donde se penaliza la violencia familiar. Antes no lo era. En ese sentido tiene razón pues el defensor cuando dice, bueno, pero no había una sentencia de carácter penal condenatoria. Pero además él habló de archivamiento, cosa que no procede en una sentencia. La sentencia no se archiva. Es justa, bueno, el yo expediente se archiva, no soy abogado, ni siquiera he estudiado cursos al respecto. Digo, se archiva una denuncia, un proceso, pero no algo que ya está sentenciado. Sí, la sentencia, evidentemente, el expediente se archiva, pero ya está sentenciado. No, pues, archivado tiene un sentido distinto en ese contexto. Se archiva y se deja de lado. Sí. Así es. Bueno, pero ¿qué es lo que no dijo? Lo que no dijo, que la misma ley establece otro impedimento, y ese impedimento está en el artículo 7 sí. y de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y el artículo 3, que dice expresamente sobre los principios, señalan que la idoneidad moral es un principio de mérito, así como la rectitud, la honradez, la honestidad es un principio de probidad. ¿Y dónde se regula adicionalmente? En el artículo 20 del reglamento de la comisión que nombra a estas personas. ¿Y qué dice ese artículo? Dice, señala que son criterios gravitantes, o sea, determinantes, la probidad y la idoneidad en la entrevista personal. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que él había sido sentenciado en un proceso de carácter civil por violencia familiar. ¿Es idónea la persona que es sentenciada por violencia contra su mujer? ¿Puede ocupar este cargo? Porque si me dicen que esto no es así, que es relativo, que la moral es relativa, señores, entonces esto sería normalizar la violencia contra la mujer, pasar por agua tibia todo esto, y este señor, que además ha dicho no, pero ya me he recuperado o algo parecido, no tiene sentido. Que ha reflexionado, que han pasado muchos años, etcétera. Entonces preocupa
que el expresidente de la Corte Suprema, el señor Arévalo, haya conocido el tema, le haya preguntado, y lo propio, el defensor que ahora es su apologista, y hayan dicho, no, esto no es un problema moral. Mario, en el Perú hay 4 presidentes en los últimos 5 años que fueron vacados justamente por un tema de moral. Dijeron incapacidad moral. ¿Qué será la incapacidad moral? Pero salieron presidentes. Que este señor, aquí no tenemos el mismo rasero. Sí. Y la idoneidad necesaria que señala la ley, el reglamento expresamente. Y que pesó en el caso anterior. Y que además en el caso Ruiz, ¿no? Con la, digamos, anuencia o sí, el respaldo de quien ahora... Que él firma, sí, y dice no tenía idoneidad porque no dijo que había, sí, sido sentenciado, aun cuando su expediente no lo habían inscrito, lo que fuere. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Así construimos la seguridad jurídica en el país? No. Lo único que reclamamos es seguridad jurídica. Porque si para nombrar los jueces no tenemos la persona idónea, ¿qué esperamos de los jueces nombrados? Y todo esto con el festín de la delincuencia. Bueno, ¿y qué cosa es lo que se puede hacer entonces en este momento? Porque esto, digamos, es un asunto que debería pesar en el criterio primero de los seleccionadores, y no pesó. Y luego la propia Junta Nacional de Justicia en este momento, el resto de los miembros. Bueno, la propia Junta Nacional de Justicia ya ha hecho su propia ejecutoria. Si ya sancionó a uno por la misma razón, a igual razón, igual derecho, este señor debe irse. Eso es lo que tendría que ocurrir. Sí. Pero no hay señas de que esté ocurriendo. Bueno, es que lo hemos dicho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace pocos días, que nos citaron en una audiencia, está todo el pleno, 18 personas desde Washington reunidos con nosotros, y donde explicamos este tipo de cosas. Es lo que nos está pasando en el país, lo cual nos convierte pues en un país impredecible en materia jurídica. Y si no hay predictibilidad en materia jurídica, bueno, el Perú como Perú no es viable. Y lo único que reclamamos desde el Colegio de Abogados, un poco representando a la gente de derecho, es, señores, necesitamos un país con seguridad jurídica. ¿Tenía sentido la intervención del Ministerio Público en el local de la Defensoría del Pueblo? Bueno, creo que están investigando para saber si ha habido alguna situación anómala. Pero ¿qué cosa van a encontrar? ¿Un documento donde dicen vamos a votar, sí, a sabiendas de que no... Votemos, evitemos entendiendo el problema de la falta de idoneidad, la verdad es que la intervención del Ministerio Público me parece un poco de... No parece ser el mejor camino, ¿no? No parece ser un camino que conduzca a nada edificante en este caso, ¿no? Bueno, creo que aquí es tú me golpeas, yo te golpeo y estamos en ese plan. Vayamos a lo jurídico, y lo jurídico es, ya está el camino, la propia Junta en su momento definió que alguien se fue por la misma razón y debe salir este señor Ríos Patio igual. ¿El Congreso no puede hacer nada al respecto? Podría, pero... Abunde, por favor, un poco. Bueno, si el Congreso ha podido sacar a 4 presidentes, con mayor razón podría declarar que... Pero digamos, hay en la Constitución, en la legislación peruana, ¿existe ese camino trazado para remover podrían remover justamente por un tema de incapacidad moral este funcionario claramente ha pasado una valla que no debió pasar mediante un mecanismo normal. Pero ¿cuál sería el camino? Eso tiene que ir primero, no sé, estoy pensando en voz alta, como suele decirse, primero a la subcomisión de acusaciones. Claro, acusaciones constitucionales. Seguir todo el trámite, ahí, llegar a la permanente, y de repente llegar termina la legislatura si no pasa nada. Es decir, el camino existe, pero luce... Decisión política... Demasiado escabroso para... Decisión política difícil, porque más bien lo que estamos viendo es que lamentablemente las decisiones políticas en torno a este tema y a otros temas, como verás, son contradictorios. El tema del crimen organizado, en vez de luchar contra el crimen organizado, darle mejores herramientas... ¿Te refieres a decisiones en el Congreso? A eso me refiero. Las decisiones políticas son imprevisibles, antitécnicas, y yo diría que a veces contradictorias con lo que debe ser
esta lucha por la seguridad jurídica. Ujú. Desde el lado del Ejecutivo sí no hay nada que hacer a este respecto, No, el Ejecutivo no podría intervenir. a pesar de que esta instancia depende del Ejecutivo, la Junta Nacional. No, es un organismo autónomo. Es un organismo autónomo. Sí, sí. Ok. Además hay una decisión del Tribunal Constitucional que va de consuno con el derecho comparado, de que la división de poderes no solamente debemos entenderla como la clásica división de legislativo, ejecutivo, judicial, sino tener en cuenta los organismos autónomos. Todos dan el equilibrio. Y a los integrantes de la comisión que designó a los miembros, incluido al señor Gino Ríos, por equivocada o por ciega que haya sido eventualmente su decisión, no hay sanción, no son pasibles de sanción por eso. Yo creo que sí. A ver, ¿cuál es la sanción? Yo creo que sí, porque, a ver, tú no podrías llegar a tu domicilio, ves un elefante en medio de la sala y dices, no he visto nada. Ya, ok, esa es la analogía, pero en el terreno específico de lo que ha ocurrido y los caminos que podrían existir para una eventual sanción. Creo que ahí no han actuado con la debida capacidad. ¿Cómo se los podría sancionar? Bueno, podrían haber varias sanciones profesionales, de carácter ético. Yo no me voy a pronunciar sobre eso, pero para mí podría haber un problema ético. Eso ya lo decidirán los órganos correspondientes en el ámbito profesional, por ejemplo. O podría la propia Fiscalía, en este caso, sí investigar hasta qué punto eso fue una simple omisión, un simple problema ético, o de repente también eventualmente un delito de función. Ajá. Muy bien, pues esto es una historia que seguramente va a continuar en las próximas semanas. Yo quería decirte que espero que en el discurso de la presidenta, que debe haber sido ya aprobado por el Consejo de Ministros, hagan alguna alusión a la seguridad jurídica tan necesaria para el desarrollo del país. Muy bien, pues muchas gracias al decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, por acompañarnos aquí en Portada. Y antes de irnos, vamos a